películas, de viajes en el tiempo, nos responde con un enorme listado de cine sobre este tema. Este ejemplo nos demuestra la importancia que nuestra sociedad otorga a nuestro pasado. Porque seamos sinceros, ¿quién no ha soñado alguna vez con viajar al antiguo Egipto? O con ver una lucha de gladiadores en directo. Y sobre este tema vamos a reflexionar hoy, de la importancia de nuestro pasado en nuestro presente. Para ello analizaremos la vida de una murciana que tiene la suerte de poder tocar la historia con sus propias manos. Podríamos decir que su trabajo consiste en abrir ventanas para viajar en el tiempo. Analizamos a la arqueóloga Elena Ruiz Balderas en ADN, el murciano perfecto. Es una de las arqueólogas de mayor prestigio de nuestro país. Elena Ruiz Balderas dirigió el equipo que excavó el yacimiento arqueológico del Teatro Romano de Cartagena. Durante más de 10 años y con sus propias manos, fue destapando el tesoro que hoy es un símbolo de la ciudad y de la región de Murcia. En 2008 fue elegida para dirigir el Museo del Teatro Romano. Y desde entonces, con su esfuerzo, ha logrado que sea uno de los más conocidos de España, superando ya el 1.000.000 de visitantes desde su rehabilitación y puesta en valor. Doctora y profesora asociada al área de arqueología de la universidad hasta 2012, ha participado en numerosas publicaciones y proyectos de investigación sobre arqueología. Uno de los más importantes y que ha traspasado nuestras fronteras es el del Foro de Tusculum, en Lazio, Italia. Junto a esta gran mujer, hoy reviviremos la historia de una Cartagena trimilenaria, puerto de culturas, que ha dejado bajo nuestros pies un tesoro de valor incalculable. Si hay una persona que desde luego podemos decir que es vocacional, una arqueóloga vocacional, esa es Elena. Entusiasmada, entusiasta de su profesión y además sabe comunicar, una gran comunicadora. Es ese entregarse a todo lo que se hace con el alma, ¿no? Con todas las ganas, sin dejar nada en el asador, o sea, poniéndolo todo. De teatros romanos, de obra pública, pues de los mejores de España y de Europa Occidental, donde hay teatro. A cualquier persona le enriquece conocer su pasado, saber de dónde viene y a dónde va, ¿no? Como un elemento también de futuro. Y yo creo que la sociedad actual sí que lo ve un elemento de cohesión, sí que entiende ese elemento de que esos ciudadanos de ayer, nosotros somos herederos de toda esa cultura anterior, que enseñaron a navegar, que enseñaron a pescar, que enseñaron a explotar las minas. He podido estratificar la sociedad y el solar y el espacio donde evolucionó la Cartagena a lo largo de su fase. Uno de los bombones especiales ha sido el Teatro Romano como el emblema de la ciudad romana. Cartagena fue protagonista de uno de los acontecimientos más importantes de la historia antigua universal, como fue la fundación de la ciudad por Asdrúbal, la salida de Aníbal hacia Roma y la llegada de Escipión. Muchos dirían que Elena Ruiz Balderas es una arqueóloga con suerte. Ella y su equipo encontraron un increíble tesoro de valor incalculable bajo sus pies, justamente en la ciudad donde ella se crió. Pero ¿cuál es el camino para llegar a eso? Vamos a desenterrar el pasado de Elena y conocer su historia personal. Yo nací en Peñarroya, Córdoba, en la casa de mis padres. Entonces se nacía en tu casa. Era un torbellino, era una niña muy inquieta, muy nerviosa. Claro, allí estaba con mis hermanas y mis hermanas todas solteras, pues imagínate, era el bombón de la casa. Siempre estaba saludando a todo el mundo que pasaba por la calle Mayor, que es del pueblo, que era donde vivíamos.
A los 15 meses, mi padre, que trabajaba en la empresa Peñarroya, fue trasladado a Cartagena, o sea que mi familia llegó aquí en el año 64 y bueno, les encantó. No he visto cosa más bonita de una puesta de sol como en Cartagena. Les apasionó por su puerto, por su mar, por las playas. Tengo un montón de fotos de pequeña, pues eso, de esos baños en San Pedro, en Calacortina, en las playas cercanas. Los jóvenes hacíamos la vida en la calle Mayor, en todo el entorno, pues que ahora es el eje central de la plaza del Ayuntamiento. Lo que me dice mi familia, y yo también tengo ese recuerdo, es que he sido extrovertida desde pequeña, he sido atrevida, he sido lanzada, me he integrado enseguida en grupos. Fue muy desenvuelta en el colegio desde pequeñita, se le notaba a ella, eso era una niña muy despierta y no era tímida. Vamos, que le sigo yo cosiendo a las profesoras y vienen, siempre me preguntan por ella y fue muy despierta desde pequeña. Mi marido daba clase en una academia y los chicos iban a casa. Pues a la vez que le doy a los chicos, tú te pones y aprendes el solfeo. Yo era muy inquieta. Los métodos antiguos de iniciación en el piano eran años de solfeo puro y duro. Se peleaban, el padre y la hija se peleaban. El padre de esa nota no, esa nota, esa tal, no la has pulsado bien. Y por ahí ya. Como profesor lo intentó, pero reconozco que fue también culpa mía, quizás de mi carácter cuando era más pequeña, o que empezó muy pequeña. Mi hermana y yo ya en el colegio sí que seguimos, yo con la guitarra y ella con la bandurria, o sea que la música estuvo ahí un tiempo. A mí me gustaba la historia, y yo la arqueología intuía lo que era, pero todavía no tenía todas las claves más allá de las pirámides de Egipto y cosas que estudiabas que te interesaba. He tenido la enorme suerte de que la empresa de mi padre, por ejemplo, tenía colonias de verano para los empleados, para los niños de los empleados. Y mis padres además me mandaron con 10, 11, 12 y 13 años a estas colonias. El primer año, claro, salir de tu casa un mes entero, entonces no había móviles. Hacíamos una expedición desde Cartagena y desde otros puntos donde la empresa tenía oficinas. Y entonces ellas de pequeña, pues iban niños de los empleados, ¿no? Y entonces estaban 40 días en Francia. Y aquello era una experiencia de integrarte pues con una cantidad enorme de gente, y además Francia en esos años era un lugar multicultural que ahora nosotros estamos acostumbrados, pero entonces no era tanta costumbre. Allí había tiendas de dulces, de pasteles, había grandes almacenes, ¿no? Entonces era como una sociedad que era muy europea, pero que todavía nosotros aquí no estábamos acostumbrados, y bueno, eso siempre te hace apertura de mira, y creo que en ese sentido sí me dio esa idea de sentirte española, pero sentirte ciudadana también del mundo, ¿no? Yo pasé de un colegio, entonces eran las adoratrices, entonces se pasaba con 14 años al primero de BUP. A mí me pilló en esa fase toda la transición española. Estábamos muy abiertos a todo lo que ocurría. Nosotros como jóvenes éramos conscientes de que el país estaba cambiando y que estábamos cambiando y que nos podíamos reunir, que podíamos debatir cualquier tema con asambleas, escuchábamos a un compañero, a otro compañero. Es decir, fue una situación muy bonita y nos sentimos muy protagonistas de ese periodo. Mi familia sí que íbamos a visitar el Museo Arqueológico Nacional, y ahí ya una de las piezas que presidía una de las salas tremendas era un dintel epigráfico precisamente de Cartagena, ¿no? Me llamó la atención y dije, bueno, pues de luego en mi ciudad, aparte de lo que vemos, que todavía se veía muy poco, tiene que haber una colección importante. En el año 80 empecé ya la universidad
y a partir de ahí pues empecé en primero de la carrera de historia, aunque mi padre no quería que hiciera historia, no le acababa él de ver claro, pues quería que hiciera derecho, filología inglesa, en fin, algo que tuviera más futuro. La niña que por fin, ¿qué va a hacer? Digo, pues historia antigua y arqueología. Dice, uy, qué carrera. Y luego, pues mira. Yo me acuerdo que cuando empezamos primero de carrera, Elena pues siempre ha sido una persona que ha trabajado mucho, pero ahí cuando ella empieza a organizarse de una manera su trabajo, que apuesta por su carrera desde el principio, ella empezó ahí a entusiasmarse mucho con su profesión, donde la capacidad de trabajo empezó a aumentarle, ¿no? A ella le gustaba la historia en general y la historia del arte, pero al entrar en la facultad y ver sobre las clases de prehistoria, sobre el testimonio material, pues ya le picó el gusanillo de la arqueología. Lo que me gustaba a mí era la arqueología. Además quise probar desde ese primer año el asistir a excavaciones arqueológicas, pues bueno, para entender que la arqueología no solo eran las piezas que vemos en un museo o lo que estudiamos en los libros, sino que era algo mucho más complicado y que exigía también un esfuerzo, pero que me interesaba. En aquella época era habitual que los profesores del Departamento de Arqueología organizaran campañas de excavación que ellos dirigían personalmente, y allí asistíamos un grupo de estudiantes de 10, 12, 14 a realizar nuestras prácticas de estudio, también la parte práctica que no se puede dar en las aulas, ¿no? Normalmente en estas primeras excavaciones con los profesores hacíamos por las mañanas todo el trabajo de campo y por las tardes el trabajo de laboratorio, que no es poco. Mi primera excavación fue en 1981 con el profesor Javier García del Toro en las Amoladeras. Estuvimos junto a los primeros veraneantes de La Manga en la época del Calcolítico. Ella participó y vino a las primeras excavaciones de algunas de las primeras campañas que hicimos en la Quintilla de Lorca, donde ya destacaba como una alumna brillante. El profesor Ramallo, que ya me dio numismática y arqueología de Roma, despertó en mí una curiosidad tremenda, porque además hicimos un viaje de estudios a Roma. Yo creo que despertó o consolidó realmente la afición y el interés por el mundo clásico, por el mundo romano, a muchos de estos estudiantes, que ahora que son también ahora profesores aquí en la universidad o que han ido a ocupar pues plazas en los museos. La formación que él nos había dado teórica era tan potente que nosotros íbamos visitando Roma como si supiéramos todos los monumentos, todos los edificios, el Foro Romano, la Basílica Emilia, cuando se construyó. Yo recuerdo cuando nosotros éramos estudiantes y en los primeros años ejerciendo la profesión, que la arqueología no tenía una consideración especial. Se veían como unos agujeros, estos arqueólogos que están siempre molestando y que no permiten que se hagan construcciones nuevas. Incluso nosotros tenemos anécdotas de gente que pasaba y nos insultaba, ¿no? Estáis parando en la ciudad, no sé qué. O sea, unas cosas así, que ahora eso se le dio un giro. Y ese giro se le dio precisamente en la propia excavación del Teatro Romano. Nosotros terminamos la carrera y empezamos con excavaciones de urgencia en Cartagena. Y de ahí ya, pues, una de las excavaciones de urgencia fue el solar de donde se encuentra el teatro. No había ni una sola existencia de la existencia de un teatro en Cartagena. La única evidencia, el único testimonio que podíamos decir se podía relacionar con el teatro era la lápida de Lucio Emilio Resto, que está en el Museo Arqueológico Nacional, que dice que en su testamento mandó construir un monumento. Las perspectiva en ese momento era que, bueno, pues debería parecer un edificio de interés, no sabemos si templo o qué edificio sería. En el proceso de excavación se fueron identificando estructuras complejas, como un gran paramento de hormigón. Si realmente hubiéramos empezado a excavar el teatro por la cavea, enseguida lo hubiéramos identificado, pero empezamos por el lado opuesto, por el lado contrario. Había terminado la clase y estaba en el despacho, y de esto que de pronto dice, bueno, si hay un muro y enfrente paralelo hay otro que hace en esquina, entré a la biblioteca, cogí la guía de Martín Almagro de Mérida, la guía de Mérida, saqué el plano del teatro de Mérida, miré y comprobé y dije, a ver si lo que tenemos es esto que hay aquí. Fui al teatro, me fui a las excavaciones, le dije a los dos colaboradores, le dije, mirar, que creo que lo que hay aquí es el teatro de Cartagena. Lo que estamos excavando y lo que tenemos entre manos es un teatro. Me acuerdo que además que le dije, no digáis nada hasta que no lo aseguremos. No sé cómo fue, pero a las 2 horas la prensa de Cartagena estaba allí y tenía a todos los periodistas diciendo, se ha descubierto el teatro, ¿qué se ha descubierto? Tal. Con lo cual
pensé en aquel momento, dije, como no sea el teatro y sea cualquier otra cosa, me hundo para siempre, ¿no? Entonces yo en el año 90, cuando hicimos los sondeos de perforación para intentar delimitar y definir el perímetro del teatro, pues un poco le fue también a la que le llamé a ella y le dije, bueno, si has terminado ya y quieres venir e incorporarte al equipo del teatro, pues tienes las puertas abiertas. Estuve al frente de todos los sondeos geotécnicos que nos permitió identificar cuál era la dimensión de ese edificio. Una vez que terminamos los sondeos, vimos las dimensiones. Bueno, pues vamos a empezar los proyectos porque ya sabemos cómo está de enterrado el Teatro Romano, y a través de por ejemplo, en los sondeos geotécnicos poder ver las secuencias estratigráficas, ya teníamos pistas un poco de todo lo que nos íbamos a encontrar. Destacaba mucho Elena y a mí siempre me llamó mucho la atención, y lo que me gustó mucho de Elena fue ese amor por el trabajo, ese amor por el trabajo que anteponía todo lo demás. Entonces, para ella no había horas, para ella no había horarios. Si en el teatro teníamos que estar, o en las excavaciones de la Quintilla había que estar hasta última hora, si había que, bueno, pues si había que dejar de comer, yo qué sé, o sea, no, nunca reparaban este tipo de cosas, ¿no? Tenía que haber una persona realmente suficientemente capacitada para llevar a cabo el día a día de la excavación. Las excavaciones en ámbito urbano son muy difíciles y son muy complejas, porque están muy condicionadas. Excavar en el Teatro Romano exigió formación, estudio estratigráfico, equipo de trabajo. Éramos un gran equipo de trabajo que no solo excavamos el Teatro Romano, sino toda la vida que ocurrió dentro de ese solar que fue el Teatro Romano. La excavación arqueológica, además, es la más grande que se había hecho en la región de Murcia y una de las más grandes, creo yo, que se había hecho hasta esa fecha en España, ¿no? Entonces eso generó también una gran cantidad de documentación que había que gestionar. Y Elena, pues, de alguna manera coordinó todos esos trabajos. En el caso del teatro, los trabajos se hicieron de abajo hacia arriba. Fue ir poco a poco, ir viendo las figuras, ir viendo cómo aparecían las figuras. Como luego se veía la lechuza, las distintas danzarinas, ese proceso de excavación a lo largo de toda la mañana, de ir poco a poco, ir viendo, ir recuperando, eso también fue uno de los momentos también muy bonitos. Lo celebramos muchísimo, pero nuestra celebración fue seguir trabajando. En el año 1996 se decidió hacer jornadas de puertas abiertas, se montó una pasarela de madera y a partir de ahí la expectación fue enorme, se fue explicando. Y la gente empezó a creerse que de verdad la arqueología de Cartagena tenía potencial, que no era un cuento de los cuatro locos de siempre, sino que realmente era tangible, que era monumental, que Cartagena en la antigüedad fue muy importante y que los restos monumentales lo confirman, ¿no? Y que era algo que era lo que se podía creer, que viniera gente de fuera a verlo. En esa etapa hay un grupo de ciudadanos que son los fundadores de la fiesta de cartagineses y romanos, que ya piensan que reivindicar, recuperar esa memoria de que fuimos una ciudad fundada por Asdrúbal y conquistada por Escipión, y yo añadiría, y fue colonia con Julio César, y en tiempos de Augusto, pues eso había que recuperarlo. Empezó a cambiar la percepción y vino a coincidir con la identificación de la excavación que se estaba realizando. A nivel científico tuvo un gran impacto la excavación del Teatro Romano también, porque es un teatro que no se conocía. O sea, no se conocía ni a nivel arqueológico, no se tenía ninguna noticia. Ese impacto social hizo que la ciudadanía se volcara a la recuperación del teatro como un elemento de futuro y que poco a poco la arqueología y el patrimonio, desde luego, ha sido un elemento esencial en el modelo de ciudad. Cuando ya avanzan las obras de restauración y consolidación del teatro y del propio, todavía la primera piedra del Museo del Teatro Romano, se me ofrece esta oportunidad de pasar al Museo del Teatro Romano y empiezo en la oficina de la Fundación, muy ilusionada, en una mesa pequeña, con un ordenador, con 3 compañeros, arrancando la dirección del Museo del Teatro Romano. ¿Por qué eligió a ella en ese momento? Bueno, pues por su capacidad de trabajo, su capacidad de organización. Elena, es que tiene, aparte de ser muy entusiasta en su trabajo y muy seria, también tiene otras cualidades como es la capacidad de organización de grupos. A mí me encantó porque pudimos trabajar, arquitectos, museógrafos, y yo desde
¿vale? Iba a ser la directora del museo, pero desde el minuto cero trabajando en los contenidos, cómo lo íbamos a trasladar, cómo iba a ser el vídeo de recepción, qué vamos a contar en los primeros paneles. Yo iba preparando los resúmenes, las imágenes, las fotos que debían incorporarse a los paneles. A la misma vez iba enviándoselo al profesor Ramallo para que estuviéramos de acuerdo, ¿no?, en los contenidos, trabajar con las restauradoras para ponerla a punto, limpieza, reparación, consolidación, restauración, cómo iban a ir colocadas las piezas. Fue un momento apasionante, completamente, lo que es ir trabajando en toda la puesta en marcha del teatro. El broche, podríamos decir, fue que encima la arquitectura la hiciera Moneo. Eso es discutible también, porque alguien puede decir, bueno, es que eso lo que hizo fue que costara más, al margen de que Moneo sea un excelente arquitecto, ¿no? Pero claro, bueno, quizás fue lo bueno que tuvo, que gracias a eso se pudo hacer la cosa bien o muy bien, y ahora que vino la crisis, pues bueno, han seguido ahí sobreviviendo, ¿no? Pero hasta que no se abren las puertas del museo y tú ves pues esas primeras visitas, tuvieron 2 días de jornada de puertas abiertas que entraron más de 7.000 personas sin parar, y tú notas la satisfacción, no te lo puedes creer, ¿no? Se pudo de alguna manera corroborar la monumentalidad de estas ciudades y utilizar estos restos arqueológicos de Cartagena, pues se han convertido en la referencia, al igual que el teatro se ha convertido en la referencia para los edificios de espectáculos de la Hispania romana. Entonces, bueno, pues en todos estos aspectos creo que la importancia, como decía al principio, excede esos límites de lo que fue un mero proyecto de investigación. Salió de las aulas universitarias para convertirse en algo de toda la ciudad. Elena le surgió siendo profesora de la Universidad de Murcia, le ofrecieron a través del CSIC pues formar parte del equipo de excavaciones de Tusculum, unas excavaciones que estaba realizando la Escuela Española en Roma. Pues se incorpora como la Universidad de Murcia a ese proyecto español en Italia, ¿no? Que a mí me ha enriquecido y me he sentido siempre una privilegiada de poder trabajar en esto, es decir, no te puedo hablar de un trabajo monótono en mi vida, porque siempre ha sido muy cambiante, ¿no? Y el teatro romano me ha aportado en sus distintas fases, pues trabajar de muchas maneras. Pero una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es poderlo comunicar, poderlo contar, que la gente lo entiende y que lo disfrute. Elena Ruiz Balderas siempre ha sido una apasionada de la historia, sobre todo de la romana. Su esfuerzo y dedicación durante la carrera le valieron para ser merecedora de participar en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del país. Gracias al esfuerzo de su equipo y de ella, ahora podemos disfrutar de un magnífico teatro romano con su propio museo. Y ahora les propongo que nos adentremos en el mundo de la arqueología y veamos si en algo se parece a las películas de Indiana Jones. Es apasionante, es maravilloso. Yo soy arqueólogo y estoy enganchado. Yo me enganché a la arqueología en aquellas campañas de estudiante, ¿no? Y para mí la arqueología lo es todo. Cuando tienes unos datos hay que trabajar, excavar, limpiar, publicar. Murcia es un auténtico privilegio desde el punto de vista de la arqueología. A mí me decían hace unos años, ¿por qué no te has podido trasladar para promocionarte a otras universidades y tal? Digo, pues es que el patrimonio arqueológico de Murcia no lo voy a encontrar en ningún sitio. Los hallazgos de todas las épocas, de todos los tipos que tenemos en Murcia, realmente el patrimonio de Murcia no tiene parangón. Siento decepcionar a aquellos que, bueno, aunque sé que hay arqueólogos que iniciaron su carrera por estas grandes series que estamos hablando, de la En busca del arca perdida, Indiana Jones, etcétera, pero la realidad, la pura realidad, es que, y más en la arqueología actual, en la arqueología de hoy, es que más allá de los descubrimientos, nosotros tenemos que enfrentarnos a la arqueología buscando hipótesis de trabajo que nos ayuden a ir entendiendo cada vez mejor esas sociedades que tratamos de estudiar. Pero la arqueología no tiene nada que ver con lo que vemos en las películas, evidentemente. O sea, la arqueología es una labor mucho más sencilla en cuanto
porque es una labor de investigación, o sea, de excavación. Sí que tienes ese premio de que vas descubriendo cosas que nadie ha visto antes. De vez en cuando pues descubrir las salas del Teatro Romano, pues eso es un premio muy gordo, ¿no? Es una maravilla. Pero para nosotros, que somos arqueólogos vocacionales, tan importante puede ser ese gran capitel o esa gran ara como documentar un hogar modesto del siglo VI que se ha quedado allí abandonado con, no sé, con unos trozos de metal, ¿no? Tratamos de estudiar esa sociedad del pasado. A veces son hombres de la Edad del Bronce, a veces son hombres de época romana, ¿no? A través de su cultura material, es decir, de esos restos que ya han llegado a nosotros. Entonces el privilegio que tenemos es que somos testigos de ese momento que nadie más lo tiene, ¿no? Y nuestra responsabilidad es documentarlo lo mejor posible y luego para que se pueda después investigar, ¿no? La paciencia es algo que también aquí en esta profesión es muy, muy importante. Hay que ser paciente para poder llegar a escudriñar todos los elementos que el dato te está aportando. Cuando tú estás levantando esas capas de tierra que te ayudan a interpretar esa historia, pues lo hagas lo mejor que puedas. Somos como notarios, que lo que guardamos son esos registros de la tierra que tú levantas, tienes que documentarlos muy bien para poderlos tú interpretar y para si dentro de 20, 30, 40 años alguien quiere volver a reestudiar esa excavación que yo hice, pues tenga toda esa documentación y con los avances pudiera mejorar la interpretación de esa sociedad que estamos analizando, ¿no? Hay que dibujar, echar fotografías, estar muy pendiente, porque para nosotros es fundamental la estratigrafía, ¿no? Separar muy bien las distintas capas de tierra, que eso es lo que más información nos da. Y bueno, es un trabajo apasionante, pero también muy cansado y que nada tiene que ver con eso que vemos en las películas. Arqueólogos los hay, y los hay buenos, pero claro, también ha habido un proceso de ralentización y de auténtica paralización, de auténtica paralización en el sentido de que, claro, la arqueología realmente en gran medida está muy vinculada, al margen de lo que son los proyectos científicos que lleva a cabo la universidad o que llevan a cabo instituciones, está muy vinculada con la renovación de los cascos urbanos, en este caso Murcia, Cartagena y Lorca, donde ha habido una prácticamente completa paralización de la renovación del parque inmobiliario. En todos los cascos urbanos de la ciudad, los cascos antiguos de Cartagena, de Murcia y de Lorca, se da la circunstancia de que tienen en su subsuelo pues parte de la historia de nuestras ciudades. Vivimos en una región del patrimonio arqueológico donde las sociedades, donde el hombre siempre vivió un lugar idóneo por su clima, siempre vivió bien, es decir, con lo cual somos ricos patrimonialmente. Podemos hablar de las pinturas rupestres que hay desde Cieza a Moratalla, en el Sabinar. Lorca se está recuperando casi toda la muralla islámica, la sinagoga, que además de reciente aparición. O sea, tenemos un patrimonio a nivel arqueológico muy rico. Yo creo que esa circunstancia de aquellos promotores que empezaban a hacer obras y las hacían de forma descontrolada, no avisaban a los departamentos de arqueología, etcétera, es una etapa que ha ido pasando a lo largo de los años, ¿no? Yo te puedo decir que a partir desde los finales de los 90 y ahora mismo cualquier obra nueva lleva una orden directa del informe arqueológico, sobre todo en zonas en zonas arqueológicas donde es obligatoria. Hoy en día la arqueología es muy preventiva y lo que trata es de que afecte lo menos posible la dinámica de la ciudad, que tiene que crecer. Yo creo que hoy la sociedad lo va valorando más, porque también se ha hecho ese esfuerzo de que esas piedras dejen ser piedras para ser restos que yo te pueda explicar y contar, ¿no? Es esa apertura que hay de la arqueología y del patrimonio a la sociedad. Nosotros ya no queremos trabajar solo para especialistas, queremos trabajar con todo el público, queremos que la gente cuando venga disfrute y lo entienda. Nos agrada que la gente le despierte ese gusanillo
en aquello no sea un almacén arqueológico, sino que lo tenga todo ordenado, que lo pueda entender y que le vayas despertando, le vayas dando las pautas, las ideas de los materiales, cómo está hecho, qué querían decir, para enfrentarse al teatro con ese conocimiento que sin darte cuenta te has llevado y hace que tú valores más cuando ves el propio teatro, ¿no? En el corredor se van explicando, es como una involución, empieza en el siglo XIX, como era en época medieval, hasta que llega a la sala 1, que es el teatro. El teatro en el mundo antiguo, en la ciudad romana, no solamente era un mero contenedor de espectáculos, sino que también tenía una función social e ideológica tremenda. Era el lugar donde, ante la falta de otros medios de comunicación, pues donde el emperador y el poder transmitía las consignas, transmitía los mensajes. Entonces, puesto que era el lugar donde se concentraba el mayor número de ciudadanos y además se concentraban con un orden jerárquico muy definido que correspondía a toda la estructuración de la sociedad del momento. El año pasado cerramos con 160.000 visitantes, que es una cifra muy importante. Te diré que a nivel de la región de Murcia es el museo más visitado y de este porcentaje casi un 48% eran visitantes extranjeros. Realmente la importancia y la trascendencia que ha tenido el teatro romano, no solamente para Cartagena, sino en general para toda la región, ha sido tremenda, ha sido enorme. Es un proyecto que ha trascendido además los límites de lo que ha sido una mera intervención arqueológica. El museo significa, como yo creo, el punto más potente y más alto de la cultura de nuestra región, porque a nuestra espalda tenemos uno de los museos más bellos que Roma hizo fuera de la ciudad imperial. Tenemos un 45% de este público extranjero son ingleses y allí estamos volcados con la personal de atención al público. El propio museo está en español y en inglés y ahí seguimos trabajando. Bueno, yo recuerdo incluso a finales de los años 90 todavía ir por Cartagena en el mes de agosto paseando por la calle Mayor y prácticamente pues durante la mañana no encontrarse a nadie, no encontrar a nadie. Ahora uno va un domingo, cualquier día de la semana del mes de agosto por plena calle Mayor y va encontrándose con cantidad de gente, turistas españoles, turistas extranjeros, la propia gente de Cartagena. Realmente la diferencia ha sido radical. Al viajero y al visitante y al turista le atrae más el mundo romano porque Roma se organizó en ciudades. Entonces hoy un ciudadano europeo, un ciudadano del mundo, cuando ve los restos romanos se siente como heredero de ese ciudadano, de esa ciudad romana, en el sentido que fue la forma de organización en época romana, fue la ciudad fue el eje vertebrador del territorio. Bueno, estamos preparando esta exposición sobre peces, una exposición que lleva el nombre muy emblemático porque se llama la exposición Ichthys, que era la antigua palabra griega para denominar el pez. Además, la exposición tiene mucho que ver precisamente con Cartagena, que históricamente ha sido un sitio donde el pescado ha tenido un peso enorme. La relación que tiene no es de la directora con el resto de la gente, sino que es una relación completamente paritaria y eso para la gente que trabaja a su alrededor es muy importante. Elena les enseña cómo tienen que enseñar el teatro o cómo tienen que enseñar el museo. Una de las cosas que ella les mete en la cabeza a la gente es que no se olviden nunca de que hay que acercarse a la persona que llega, que el visitante tiene que recoger algo muy cercano, que no es una cosa fría lo que se le está mostrando, sino una cosa un poco que tiene casi alma. Nos han dado 2 años seguidos el diploma por las buenas encuestas de satisfacción de ellos, que la dejan de forma anónima y para nosotros es importante. Somos un ejemplo, o sea, continuamente nos llaman tanto para trasladar la investigación novedosa, por ejemplo, de la ciudad o de la región, como para explicar el proceso de gestión
o comercialización de todos los productos, de todos los conjuntos arqueológicos de Puerto de Cultura, o cómo se ha planificado la recuperación del teatro romano. Es decir, son conferencias continuas que nos llaman tanto en jornadas de museo como en congresos y reuniones sobre recuperación de yacimientos arqueológicos. Bueno, yo creo que una cosa muy importante de Elena es la enorme dualidad que hay. Por una parte, esta gran capacidad de ser cercana y al mismo tiempo el ser una persona de una seriedad fuera de lo normal. Tiene un rigor en su trabajo extraordinario, es una persona súper metódica, quizás muy diferente a lo que es su faceta personal, donde es una persona muy alegre, sin embargo, a la hora del trabajo es una persona absolutamente rigurosa. Transmite entusiasmo, el entusiasmo, y que es capaz de comunicar a los demás por el trabajo, es decir, por todo el trabajo que ha desarrollado y por el trabajo que está desarrollando. Es decir, eso es inherente a cualquier conferencia en la que esté Elena, inherente en cualquier mesa redonda en la que ella participe o ella modere. Es decir, se ve esa pasión por el trabajo. O sea, en el trabajo es una persona que se lo toma con mucha seriedad a su trabajo, lo da todo. O sea, ella se debe, incluso en casa, muchas veces hace cosas en casa, se lleva cosas. Ella siempre está pendiente de su responsabilidad y de su trabajo, eso no. Pero luego también hay momentos para la diversión, que para eso es igual, ¿no? Pero en ese momento ya se relaja, ya ese metodismo ya, digamos que se relaja mucho. Creo que cuando vayas a hacer un viaje y te enfrentes a la visita de un museo o de un resto arqueológico, si puedes, contrata un guía, porque ahora los guías, la gente que está atención al público, el intérprete de ese patrimonio, te va a ayudar muchísimo a entenderlo. Es fácil comprender la importancia que Elena Ruiz Balderas otorga a su trabajo. Ella es consciente de la gran importancia que el Museo del Teatro Romano tiene para la región de Murcia. Y ahora vamos a acompañarla en su trabajo e intentaremos descubrir esas aptitudes de las que todos nos hablan. Yo lo primero que hago es abro el correo, trato de contestar todos los correos que tengo. Algunos me llevan más tiempo que otros, pero esta mañana me he despachado rápido. Lo que sabemos a través de la oficina de turismo es que vienen en uno de los cruceros un programa de concurso de cocina, ¿vale? Entonces han pedido permiso para hacer unas tomas de los concursantes, pues visitando el Museo del Teatro Romano y el teatro, y luego va a haber en un par de restaurantes de Cartagena, pues ellos van a entrar en la cocina, van a elaborar una de las pruebas que tienen que presentar a ese concurso, ¿no? Me imagino será un formato muy similar a lo de MasterChef, ¿eh? Es como un MasterChef británico, o sea, no lo sé, pero eso es lo que... ¿Y esto es muy común aquí en el teatro? Hombre, un día es un concurso de cocina, otro día pues te piden permiso para grabar pues el propio crucero que quiere hacer promoción del viaje, y entonces quiere tomar por ejemplo, a grupos de cruceristas visitando el museo para que luego se lleven ellos un recuerdo. Sí, buenos días. Bueno, ha sido rápido. Dime. Súper vital, súper alegre, pero a la vez metódica, rigurosa y muy pausada en su trabajo. Muy trabajadora, muy solidaria, muy amable. Antonio, pásate un momentico, ¿qué te iba a decir? Dos cosas. Siéntate. Tenemos un día de estos tremendos de 3 cruceros. Hay grupos reservados que son más o menos los que está organizado en el planning, pero va a haber mucho individual que bueno, espero que están todos controlados. Elena es una persona que tiene una capacidad de trabajo extraordinaria, que vive su profesión y sabe transmitirla y contagiársela a la gente. Se adelanta a los problemas, ella siempre va por delante.
ella jamás le va a sorprender un problema, algo inesperado, porque ella va por delante, siempre está pendiente. Entonces es muy difícil que haya algún problema que ella no tuviera previsto y que no tuviera ya también prevista la solución. ¿Estáis dispuestos, listos ya? Sí. ¿Quién va a estar en sala 2? Pues nos turnaremos. En su momento, sí. ¿Vale? Vale. El gordo, vale. La hora exacta de los que vienen con el vídeo de los concursantes de cocina, eso no lo sabéis. Vale, por favor, se lo he dicho a Antonio, pero también si vienen, avisar a los cartagineses y romanos que le quieren hacer algo a los concursantes a la entrada del museo. A nivel profesional, una de las facetas extraordinarias que tiene es la capacidad de hacer equipo. Esa faceta humana, más humana, cercana, también es muy importante, pero lógicamente ese lado también profesional y riguroso es importante. Elena nunca pierde la sonrisa, ella nunca está cansada para esta cuestión nuestra, ¿eh? Con el ritmo de vida que lleva, ella nunca está cansada. Néstor. Hola, Elena. ¿Qué tal? Bueno, date las gracias que me has dejado la revista, que se ha quedado fenomenal, ¿eh? Ah, me alegro mucho. Y vamos a tomarnos algo, ¿no? Vamos. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Gracias, vamos. No, pues mira, es uno de los rincones muy entrañables de Cartagena y que además se ha recuperado hace poco. De alguna manera, la apertura del Museo y Teatro Romano de Cartagena no solo tenemos que valorarlo en su impacto propio de número de visitantes, sino también pues toda la cantidad de negocios, bares, restaurantes, tiendas, souvenirs, ¿verdad?, que se han montado alrededor, ¿no? Entonces a mí me gusta llevarme bien con todos los vecinos, los visito a todos, como cuando puedo, pues cada vez en un sitio, pero este es uno de los sitios que le tengo mucho cariño, que está muy bien montado, con mucho gusto también. Néstor es el que está dentro de la Federación de Tropas y Legiones de Cartagineses y Romanos y lleva toda la parte de difusión, promoción, coordinación de toda esa promoción que implica, por ejemplo, pues todos los cesteros que hemos visto hoy haciéndose visible ante los extranjeros que nos han visitado, pues la coordina el grupo, lo cual siempre lleva líos, ¿verdad? Y lleva follón. Y luego es el que maqueta y diseña toda la revista de fiestas, ¿eh? Este año, Elena Ruiz Valderas, la directora del Teatro Romano, ha sido distinguida con la máxima distinción del Senado romano. Las fiestas tienen una parte cartaginesa y otra romana. Entonces, los romanos la hemos distinguido con nuestra mayor distinción, que es que le hemos entregado la doble corona mural. Siempre cuando se tomaba una ciudad se entregaba una corona mural al primero de los militares que hubiera sido importante en la toma de la ciudad. Un grupo de recreación histórica volvieron a realizar la hazaña que hizo Escipión. Vino andando a marchas forzadas desde Tarragona hasta Cartagena. Y lo han recreado y acabaron en el Teatro Romano con todos los honores gracias a la ayuda de los festeros. Mi Dios, qué cosa espectacular. Para ir terminando, señores, una friturita. La caballa, que es el escomber, es un pez muy apreciado en la antigüedad. ¿Has visto? Tiene un toque oriental. Yo he tenido la suerte de ir con ella a bastantes congresos, jornadas de trabajo, etcétera, y en cualquiera de ellas ella se defiende como pez en el agua. Sí, ella tiene un don natural para la comunicación. Pero eso desde estudiantes, ¿eh? Desde estudiantes ella se expresa muy bien y sabe llegar al público, es muy cercana, es una persona sencilla y sabe transmitir lo importante, con pocas palabras lo transmite muy bien y sabe llegar a la gente. Sonia, ¿qué tal? Hola, Elena. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, venía a por ti a tomarnos un café, Nada, encantada, que cerremos perfecto. toda la oferta esta del vino. Muy bien. Que se quedó fenomenal. Tenemos vino de aquí de la zona, de Cartagena, de la zona de Jumilla. Tenemos los salazones, aceite de oliva extra virgen, el tema del pimentón, pues un poquito de todo. ¿Qué le atrae más a los extranjeros? El vino y la cerámica.
¿Y a los de aquí, de los nacionales? Más en la parte de souvenir. De souvenir, ¿verdad? Sí. Más recuerdo de la ciudad y tal. Pues este edificio, ¿sabes que aquí estuvo alojado Andersen, Sí, el de los lo sé, cuentos? porque oigo a las guías que se le explican. ¿Dónde nos ponemos? Qué monada. Sí, está el sitio monísimo. Buenísimo. Además tiene también, pues para Los que pies, las familias, sí, cuando vengan sí. a tomarte un café. Yo me voy a tomar un sol con hielo. ¿Qué supone para los comerciantes de la zona el teatro? Madre mía, El museo y el teatro. es el punto de referencia, es lo más importante que tenía Cartagena ahora mismo, es súper visitadísimo. Mira, el verano pasado tuve un matrimonio que me dejó impresionada, que venía de Canadá expresamente a visitar el Teatro Romano. Un matrimonio pues así de 35 40 años. Mira qué monada. Qué artista, qué bonito. Y la taza, me encanta la taza, mira qué taza. Elena siempre ha sido una persona tremendamente extrovertida, ¿no? Y además una entusiasta con el trabajo como muy pocos. Es muy espontánea, muy alegre y divertida. Como compañera, pues muy fácil convivir con ella. Es una persona tremendamente alegre y divertida. Es decir, con ella no te aburres. No hay tiempo para el aburrimiento ni para la pereza, porque ella siempre está diseñando, proyectando, haciendo cosas. Ella no, además, las cosas malas que siempre surgen las olvida con una rapidez impresionante. Es una persona tremendamente positiva, ¿eh? Entonces, pues bueno, la convivencia con ella es realmente fácil, muy fácil. De familia, bueno, tenemos 2 hijos. Nos conocimos en ese contexto tan favorable para este tipo de situaciones. Puedes pasar con ella por la calle, constantemente gente saludándola, gente que la conoce, que la ha visto en no sé dónde y se lo dice, gente que la ha visto en el periódico. Y mis compañeros, pues muchos de ellos se lo digo después de conocerlos. Y se queda sorprendido porque muchos ya la conocen o la han visto en no sé dónde o han ido a sus conferencias. Entonces se sorprende, no me lo creo. Pues aquí en el entorno del Estadio Municipal Cartagonova es donde está por un lado el recinto de feria y enseguida vamos a llegar al campamento. La primera edición fue en el puerto y luego ya buscaron poco a poco, hubo otro año que fue en el Parque de Artillería y buscaron un sitio donde instalar el campamento de las 25 tropas y 25 legiones, en paralelo a toda esa recreación histórica que se hace en el centro o en distintos puntos de la ciudad. Por la noche y por la tarde hay actividades en el campamento, incluso ahora hacen actividades también por las mañanas, los fines de semana y jueves y viernes que es de fiesta van a hacer actividades. Hoy, por ejemplo, después de la boda de Aníbal y Milce, en la calle cartaginesa va a estar el sacerdote, el sumo sacerdote, casando también a los jóvenes que quieran. Anda, vamos. ¿Tú formas parte de algún No, soy de todos. El caballo y la palmera son elementos muy característicos del mundo cartaginés, de la propia Cartago. Está relacionada con la fundación, junto a una palmera, los restos de un caballo. Pues bueno, ahí tenéis ese símbolo que formó parte de las acuñaciones de la moneda cartaginesa y luego de la moneda que se acuña también que se llama hispano-cartaginesa. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, qué gusto que vengáis. Hombre, vais a apoyar, luego os cambiasteis de bando, recordad que también sois romanos. Cada tropa o cada legión, estamos ahora mismo en la calle cartaginesa, pues ha identificado, ha tematizado la portada de su campamento, evocando al nombre de en este caso de su tropa. Estos son los conquistadores de Iberia. ¿Qué significa? Sí, es la diosa del panteón fenicio y púnico más importante, sobre todo púnico. Y son de caballeros de Isis y de Cartago porque el santuario de Isis en Cartago tenía una gran importancia, que también hay relaciones con Egipto y... No, que no nos digan que no somos caseros. Muy bien. La primera se hizo en 1990, ha hecho 25 años. ¿Cuántos la primera fiesta. ¿Cómo se forma? Pues se forma por un grupo de ciudadanos que tienen
en un momento de crisis profunda que había en la ciudad, idean recuperar unas fiestas que ayudara un poco a dinamizar la ciudad y que además pusiera en valor la historia, ¿no? La historia antigua y la importancia de nuestra ciudad a nivel histórico. Y bueno, aquí nacen la fiesta de cartagineses y romanos. Fueron muy concienzudos de crear ese grupo de tropas y legiones, estudiarse qué equipamientos iban a llevar, los símbolos que querían reflejar en las fachadas de su campamento. Y luego, pues bueno, la fiesta ha ido creciendo, han ido incorporando nuevas tropas, algunas se han diluido, otras continúan con mucha energía. Que ya en las fiestas es súper divertida. Ya las fiestas que organiza Elena y no pasan desapercibidas para nadie, son recordadas. Ella es la primera que empieza a bailar y es capaz de estar bailando 6 horas seguidas y animando, es la que anima la fiesta siempre. Ella prepara las mejores caipiriñas del mundo. Y entonces es un ritual. Bueno, eso sí, ella es tremendamente despistada y en fin, un poco trasto, ¿eh? Yo diría que como es tan inquieta, es muy movida, que podríamos decir. Ella también hace su gimnasia, va a ballet por la tarde, con lo cual ahí es muy aficionada al baile. Pues cada vez que salimos del país, por ejemplo, cada vez que vamos a Roma, a Florencia, fuimos hace poco, a Londres, pues nos cuenta, vamos, entramos en el museo y no para de hablar desde que entramos hasta que acabamos. Y nos cuenta 1000 historias. ¿Algún yacimiento cartaginés? Sí, tenemos la muralla púnica, la muralla que se localizó justo en la entrada de la ciudad, en el único punto que unía por tierra firme lo que era la península de Cartagena en la antigüedad con el continente. Yo creo que empezaron unos 500 o 600 festeros, que enseguida se convirtieron en 1000 o 2000 y 5000 han llegado a 5000 y ahora hay que seguir, porque hay que trabajar mucho, ¿no? No solo es divertirte, para hacer todo esto que ellos hacen requiere mucho esfuerzo. Entonces hay que de alguna manera pasar el relevo, porque también los fundadores se van haciendo mayores y dicen, venga, ahora tirad del carro vosotros, pero lo conseguirán. Se siente partícipe de aquello y se siente muy orgullosa de lo que ha hecho. Claro que estamos orgullosos y su padre le pasaba lo mismo. Así que por ese particular estamos súper orgullosos. Ella lo mismo ha estado en Mazarrón, que ella está en Portmán, en infinidad de sitios. Es decir, que hasta que llegan donde están, han peleado. Es una mujer muy trabajadora, que es una mujer lista, que es una mujer amable y que es una mujer honrada. Sin el teatro, todo el desarrollo turístico que ha tenido Cartagena y todo ese proceso de recuperación del patrimonio que ha conocido Cartagena en estos últimos años no sería tal, no se hubiera producido. Eso queda para todos, no solo para nosotros, sino para generaciones posteriores. De la Cartagonova romana, la verdad es que cada vez sabemos más cosas. Un circo portátil existió casi con toda seguridad. Solo, seguramente fuera de la ciudad, habilitaron alguna ladera de un cerro que un día de estos aparecerá preparado pues para hacer las carreras de caballos, que era una de las aficiones también de los juegos importantes del mundo romano. Yo sí que me veo de mayor siendo voluntaria cultural, ofreciéndome pues a los equipos de museos o de conjuntos arqueológicos, pues para lo que necesiten. Eso sí que me veo. Ya podemos decir que conocemos bastante bien a Elena Ruiz Valderas. Y ahora, ¿qué cualidades creen ustedes que podemos extraer de su persona para seguir formando a nuestro murciano perfecto? De su cuerpo escogemos sus pies. Elena Ruiz Valderas nos enseña a ser conscientes de los tesoros ocultos que se esconden bajo nuestro suelo. De su parte psicológica, resaltamos su paciencia. Ha invertido casi toda su vida profesional en la realización de un gran proyecto. Para conseguir grandes logros, debemos dedicarle todo el tiempo que haga falta.
Con el estudio Elena Ruiz Valderas, incorporamos nuevas muestras genéticas a nuestro laboratorio. Ya queda menos para desvelar el murciano perfecto. Ya hemos dado un pasito más en la construcción de nuestro murciano perfecto. La semana que viene les vamos a traer uno de los artistas murcianos más internacionales. Su obra no se parece a la de ningún otro. Les estoy hablando de Pepe Yagües. Prepárense para tratar uno de los temas más controvertidos. Hasta la semana que viene.